El equipo 3 presenta el tema de enlaces químicos, presentado por los compañeros Casas Flores Said Alfonso, Fernández Castillo Isis Andrea, García Ocampo Yeshua Noa, Hernández Muñoz Lady, León Arcos Guadalupe y Reyes Mondragón Emily. Comenzaremos un poco explicando el qué son los enlaces químicos. Esto es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Se forman gracias a que los átomos están intentando alcanzar el estado más estable y de menor energía posible. Muchos átomos se vuelven estables cuando su orbital de valencia está lleno de electrones o cuando satisfacen la regla del octeto. Esto se logra al tener 8 electrones de valencia. Si los átomos no tienen este arreglo, desearán lograrlo al ganar, perder o compartir electrones mediante los enlaces. Tipos de enlaces. Existen tres tipos de enlaces químicos que se clasifican dependiendo de su afinidad por los electrones y la configuración electrónica de los átomos. Enlace iónico. Es la atracción entre cargas eléctricas, son signos contrarios de igual forma. Los electrones de un átomo se transfieren al otro, y si éste los transfiere, queda carga positiva ión-catión. En caso de que reciba los electrones, el átomo tendrá mayor carga negativa, ión-anión. Enlace covalente. Los electrones son compartidos entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes. Enlace metálico. Es producido solamente entre estructuras sólidas constituidas por átomos metálicos como hierro, aluminio, cobre, zinc, etc. Hola amigos, yo soy Noah y voy a hablarles sobre la estructura química. Para que ustedes puedan comprender más qué es la estructura química, déjenme explicarles lo que son los enlaces químicos. Uno es enlace iónico, que está formado por la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro. Y el otro es el enlace covalente, que aparecen cuando se comparte uno o más pares de electrones entre dos átomos. Entonces, ya teniendo comprendido esto, ¿cómo es la estructura del enlace iónico? El enlace iónico está constituido por fuerzas de atracción de carácter electrostático y muy potentes entre iones positivos y iones negativos. El vínculo que genera este tipo de enlace no es direccional, lo que significa que la atracción electrónica no favorece a un átomo más que a otro. O sea, es parejo con los átomos. ¿Y cómo es la estructura entonces del enlace covalente? Los átomos enlazados aportan uno o dos electrones de la última capa de energía, formando un enlace de dos pares de electrones. Se representa por dos líneas paralelas como si fuera el signo igual. Ya, por ejemplo, oxígeno igual a oxígeno, así se representaría igual. Y pues esa es la estructura. Y bueno, en fin, la definición de estructura es una sustancia química que aporta información sobre el modo que se enlazan los diferentes átomos o guiones en que forman una molécula o agregado atómico. Incluye la geometría molecular, la configuración electrónica y en casos muy raros, la estructura cristalina. Bueno, la geometría molecular. La geometría molecular o estructura molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen a una molécula. Determinan muchas de las propiedades de las moléculas: radioactividad, polaridad, fase de color, magnetismo, actividad, etc. Bueno, y les voy a explicar lo que es la estructura cristalina. La estructura cristalina es la forma sólida como se ordenan o empaquetan los átomos. Se empaquetan como si fueran una forma de cubo, y estos empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las tres dimensiones del espacio. O sea, es una figura tridimensional como si fuera realmente un cubo lleno de átomos y moléculas que están sincronizadas. Eso es todo de mi parte y gracias. Características en los enlaces químicos. Generalmente los enlaces químicos poseen las características, se pueden mencionar: mientras más electronegatividad, mayor fuerza de atracción entre los electrones y átomos. A menor electronegatividad, mayores propiedades covalentes en los enlaces. La fuerza del enlace químico dependerá de la diferencia de la distribución
que poseen los orbitales electrónicos y la electronegatividad. Los enlaces químicos se mantienen unidos gracias a la fuerza intramoleculares. La fuerza de los enlaces depende de la distribución de los electrones. El número de electrones que participan en los enlaces químicos siempre son pares. De los enlaces iónicos, las características y propiedades de los enlaces iónicos son diversos, pero puntuales. Entre ellos destacan: se rompen con facilidad, puesto que forman sólidos cristalinos, son solubles en agua, tienen puntos de fusión elevados, en estado sólido no son conductores de electricidad, pero sí lo son en estado líquido debido a los iones móviles. Participa un anión y un catión. De los enlaces metálicos son aquellos conformados únicamente por metales como el oro, la plata, el cobre, zinc, entre otros. Por lo tanto, entre sus características y propiedades se pueden mencionar: son buenos conductores de electricidad, alta maleabilidad y conductividad de los metales, elevado de punto de fusión, en temperatura ambiente se encuentra en estado sólido. De los enlaces covalentes son o pueden ser polares, no comparten electrones equitativamente, o polares, reparten los electrones igualitariamente. Otras características y propiedades que se deben resaltar son: permite que los átomos se agrupen en moléculas, son habituales en las moléculas orgánicas de los seres vivos. Los compuestos covalentes se originan entre los elementos no metales o similares. No son buenos conductores de electricidad. No producen partículas cargadas al disolverse. Forman moléculas neutras. Propiedades. Generalmente, los enlaces químicos poseen propiedades de puntos de fusión, agregación, solubilidad en agua, punto de ebullición, entre otros. De igual forma, tienen conductividad eléctrica y térmica. Adicionalmente, mantienen unidos a los átomos en diversas moléculas, pero si sus propiedades químicas dependerán de las sustancias que poseen los enlaces. Principales propiedades de los compuestos iónicos. 1. Altos puntos de fusión y ebullición. 2. Conducen corriente eléctrica cuando son disueltos en agua o fundidos. 3. Presentan aspectos cristalino. Principales propiedades de los compuestos covalentes. Pueden existir en condiciones ambiente, en estados gaseoso, líquido y sólido. Cuando se presentan en estado sólido, poseen puntos de fusión y ebullición más bajos, comparados con los de las sustancias iónicas o metálicas. Algunos son solubles en agua, otros son solubles en solventes orgánicos y otros aún son solubles en ambas. 3. Normalmente no son conductores de electricidad, ni siquiera puros, ni aun así disueltos en agua. La excepción a esta regla ocurre en el caso de los ácidos, que cuando están en solución conducen la corriente eléctrica. Principales propiedades de los compuestos metálicos. Buenos conductores de calor y electricidad. La mayoría se presenta en estado sólido. La mayoría posee puntos de fusión y ebullición elevados. Son maleables o dúctiles y poseen brillo característico. Electronegatividad. La electronegatividad mide la tendencia de un átomo para atraer la nube electrónica hacia sí durante el enlace con otro átomo. La escala de Pauli es un método ampliamente usado para ordenar los elementos químicos de acuerdo con su electronegatividad. ¿Cómo se define la electronegatividad? Electronegatividad, atracción por los electrones. La electronegatividad de un elemento es definida como la capacidad relativa de un átomo para atraer electrones de otro átomo para enlazarse químicamente y formar un compuesto. La electronegatividad es una propiedad periódica. ¿Cuál es la electronegatividad de los enlaces químicos? Globalmente puede decirse que en la tabla periódica de los elementos la electronegatividad aumenta de la izquierda a la derecha y de abajo hacia arriba. De esta manera, los elementos de fuerte electronegatividad están de la esquina superior de la derecha de la tabla,
o sea, son los más cercanos a flúor. Podemos ver uno de los ejemplos de la tabla, es de la parte de la derecha los elementos de atracción, los que están al lado de flúor, y en la parte de la izquierda los elementos representativos, los que están más alejados de flúor. Otro ejemplo es de electronegatividad aumenta en la parte de la derecha y en la parte de la izquierda la electronegatividad disminuye. La polaridad en gases químicos sucede cuando ambos átomos tienen distinta electronegatividad. Para saber si es covalente no polar o covalente polar, vamos a realizar lo siguiente. Tenemos ejemplo el metano y tiene de elementos el carbono y el hidrógeno. El carbono tiene 2.5 de electronegatividad, el hidrógeno tiene 2.1. Como el carbono tiene mayor electronegatividad, le vamos a restar lo que tiene de electronegatividad del hidrógeno, porque es menor el hidrógeno. Entonces, 2.5 menos 2.1 es 0.4. La diferencia de electronegatividad nos dice que menor o igual a 0.4, el tipo de enlace será covalente no polar. Este tipo de enlace, los electrones se comparten de manera equitativa entre dos átomos no metálicos idénticos en electronegatividad. Los compuestos que se forman con este tipo de enlace no son solubles en agua y no forman estructuras cristalinas. Los de covalente polar nos dan el ejemplo del agua, que tiene como elementos el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno tiene electronegatividad 2.1 y el oxígeno tiene 3.5. Le restamos al que tiene mayor electronegatividad, que en este caso es el oxígeno, menos el hidrógeno y nos da 1.4. En este tipo de enlaces se presenta cuando uno de los átomos ejerce una mayor atracción sobre los electrones del enlace que el otro. Entre los átomos no metales diferentes que se unen existe una diferencia de electronegatividad menor a 1.7. Como aquí nos dice, la diferencia de electronegatividad nos dice que de 0.5 a 1.7 su tipo de enlace es covalente polar. Su característica principal de este enlace es que son solubles en agua y conducen a electricidad.